myschool-365.com. Nos dice el ejercicio, razona cómo varía la carga eléctrica que circula por un circuito si duplicamos la intensidad de corriente y si triplicamos el tiempo de funcionamiento. Entonces debemos, para sacar una conclusión, identificar los elementos que están involucrados en la propuesta de este ejercicio. Entonces primero nos dice, razona cómo varía la carga eléctrica. Nos habla de la carga eléctrica, que eso es Q, ¿sí? Que circula por un circuito si duplicamos la intensidad de corriente. Entonces nos habla de la intensidad de corriente. Y si triplicamos el tiempo de funcionamiento, entonces nos habla del tiempo. En otras palabras, estamos haciendo la relación entre carga, intensidad y tiempo. La fórmula que permite relacionar la carga, la intensidad y el tiempo es que la intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo de funcionamiento. ¿De acuerdo? En este caso. Pero ahora vamos a ver cómo debemos modificar nuestra fórmula para poder comparar con estos dos valores. Realmente el valor que está comparando con estos dos literales de aquí es la carga eléctrica, ¿sí? Entonces a la carga eléctrica es a la que tenemos que despejar e igualar, ¿no?, a lo que nos dé el otro lado, ¿sí? A estas dos cantidades. Entonces en este caso, como es la carga eléctrica la que quiere comparar, vamos a despejar la carga eléctrica. Si nosotros tenemos la carga eléctrica aquí, ¿no es cierto?, el tiempo es el que está estorbando la carga, el tiempo pasa a multiplicar, quedándonos entonces que la carga eléctrica ahora es igual tiempo por intensidad. Eso es lo que nos va a dar. Entonces esto es intensidad por el tiempo. Ahora, analicemos lo siguiente. ¿Qué relación existe entre estos valores? En este caso, si yo te voy a poner un ejemplo, A por B sobre C por D es igual a E por F sobre G por H. Voy a poner así. Si tengo yo expresiones racionales, en este caso, ¿no es cierto?, como estas fracciones que están aquí, si yo tengo un lado y el otro lado del igual, si tomo una de las cantidades a un lado y comparo con otra cantidad al otro lado, por ejemplo con esta E, estas dos son directamente proporcionales si ambas son numeradores. Por ejemplo, yo puedo comparar A con F y en este caso son directamente proporcionales. B con E son directamente proporcionales. Lo mismo pasa si es que ambas son denominadores. Por ejemplo, si yo comparo D con G, como ambas están en la parte de abajo, son directamente proporcionales. Por el contrario, si tomo, ¿no es cierto?, un valor, ¿sí?, y que esté a un lado del igual, arriba, y tomo con otro valor que esté al otro lado del igual, pero abajo, en este caso, estos dos tienen como una relación inversa y viceversa. C, por ejemplo, con F tendrá una relación inversa. ¿Para qué explico esto? ¿Sí? Fíjate lo que tengo yo aquí. Asumimos que como están solos, ¿sí?, están todos sobre 1. En otras palabras, estos valores son numeradores. Por lo tanto, la relación que existe entre la carga y la intensidad de corriente es directa. Y la relación que existe entre la carga y el tiempo, como ambos son numeradores, también es directa. Es decir, que la relación que existe entre carga e intensidad y la relación que existe entre carga y tiempo son relaciones directamente proporcionales. ¿Qué es una relación directamente proporcional? Que si la una incrementa, la otra incrementa. Es decir, si la una se crece, la otra también crece. Y si la una disminuye, entonces la otra también disminuye. Es decir, que hacen lo mismo, ¿de acuerdo? Dado que llegamos a esta conclusión y no tenemos aquí ningún exponente, ya vas a ver que cuando nosotros tenemos diferentes potencias ya sucede un fenómeno un poco especial, un ligero cambio. Dado que estos están limpios, es decir, no tengo potencias ni nada por el estilo, va a suceder lo siguiente. Para el literal A, si duplicamos la intensidad de corriente, ¿sí?, si esta se duplica, como ambas son directamente proporcionales y ambas hacen lo mismo, es decir, si la una crece, la otra crece, si esta se duplica, entonces la carga también se duplica. En otras palabras, la carga se duplica. La carga eléctrica se duplica. Si duplicamos la intensidad de corriente, eso porque son directamente proporcionales. Para nuestro literal B, llegamos a esta conclusión. Si triplicamos el tiempo de funcionamiento,
¿Quieres saber qué pasa con la carga eléctrica si triplicamos el tiempo de funcionamiento? Entonces, vamos a evaluar estas dos cantidades, carga eléctrica y tiempo de funcionamiento. Como la relación entre las dos es directa, si la una crece, es decir, si la una se triplica, entonces la carga eléctrica también crecerá, es decir, se va a triplicar también. Por lo tanto, la carga eléctrica, en este caso, se triplica. ¿De acuerdo? Ahora, si te piden una justificación matemática, es decir, que tú desarrolles con procedimientos matemáticos, te pido que te quedes el resto del video para que veas cómo es lo que voy a analizar. Si no, simplemente sería así la conclusión por lo que es esta interpretación, lo que tiene que ver con la proporción directa. Entonces, vamos a pasar, digamos, a la parte matemática, por decirlo de alguna manera. Tres, dos. Bien, para nuestra parte matemática vamos a resolver de dos maneras. En la forma, digamos, formal, por decirlo de alguna manera, y aplicar una regla de tres que es bastante sencilla. Entonces, normalmente cuando queremos saber qué pasa con la nueva carga, entonces debemos poner al inicio, tenía yo una carga inicial, esto es una intensidad de corriente inicial por un tiempo inicial. Y las condiciones de fin, ¿sí? O sea, lo que yo quiero será la carga final, que es la que yo necesito, es igual a la intensidad final por un tiempo final, por decirlo de alguna manera. Ahora, dado que en este análisis el tiempo no interesa para literal A, fíjate que el tiempo no interesa, entonces vamos a asumir que el tiempo es el mismo para las dos. Entonces vamos a borrar esto así y vamos a dejar solo como T. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo final? Nos dice que la intensidad final se duplica. ¿Duplica qué? La carga, la corriente, perdón, que tenía al inicio. Entonces, la corriente que tengo ahora es 2 veces la corriente que tenía en un principio. Eso es lo que está diciendo cuando dice duplicamos la intensidad de corriente. ¿Qué corriente? La inicial. Si la duplicamos, entonces ahora tengo una corriente final. Por eso, en este caso, es como decir que ahora la carga final es igual a 2 veces, o sea, en vez de esta pongo 2 veces la carga de inicio por el tiempo. Esto es lo que tengo. ¿Cómo obtengo la comparación? Si quiero saber qué pasa con la carga al final, pongo esta primero y pongo sobre la inicial, es decir, la carga inicial. Esto es igual. Pongo la equivalencia de la carga final, es igual a intensidad final, ¿no es cierto? Por el tiempo, sobre, y en este caso la carga inicial es intensidad inicial por tiempo. Se van los tiempos aquí, porque son iguales. Asumimos que son iguales porque para el primer literal no especifica así que la variación respecto al tiempo, para el primer literal. Entonces nos queda que es la intensidad final, pero recuerda que la intensidad final es 2 veces la intensidad inicial. Entonces reemplazamos la intensidad final por su equivalente. Y esto sobre la intensidad inicial. Entonces, como tenemos que es el doble, entonces, fíjate, se van a eliminar estos dos y me queda entonces que la relación entre la carga final y la carga inicial es 2. O sea, lo que me está quedando es lo siguiente. La carga final sobre la carga inicial es 2. Como este está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda que la carga final es 2 veces la carga inicial. En otras palabras, habíamos dicho que se duplica. ¿De acuerdo? Como yo te había prometido, a través de regla de 3, tendríamos lo siguiente. Voy a poner las dos entidades que está comparando, en este caso la carga y la corriente. ¿Sí? La corriente. Entonces vamos a poner, mira, como lo que quiero saber es qué sucede con la carga, vamos a poner este como la carga inicial. Y dado que de la corriente no me dice nada, ¿sí? Entonces voy a poner la corriente como 1, ¿de acuerdo? Como que tomar el valor de 1. Ahora lo que yo quiero es la carga final. Sí, de hecho aquí no le voy a llamar carga 1, sino carga inicial.
Para la carga final, ¿sí? Si la intensidad de corriente era 1, la nueva carga será con la intensidad de corriente duplicada, es decir, 2, así de simple. Y como la relación que existe entre carga y corriente es directa, en una regla de 3, una relación directa se analiza en forma de cruz, en forma cruzada. Entonces tenemos que la carga final, ¿sí? La carga final es los dos valores que yo tengo aquí, ¿sí? Que se cruzan, estos dos que están acá arriba, carga sub 0 por 2, dividido para el valor que está ligado a la incógnita, ¿sí? Recuerda que esta es nuestra incógnita. Entonces, en este caso es 1. Carga inicial por 2 dividido para 1, esto es igual a 2 carga inicial. En otras palabras, llegamos a la misma conclusión, la carga se duplica, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con si triplicamos el tiempo de funcionamiento. Ahora vamos a ver qué pasa si triplicamos, ¿no? Ponemos las condiciones iniciales, ¿sí? Al principio teníamos que la carga sub 0 es igual a la intensidad sub 0 por el tiempo inicial, ¿sí? Y al final tenemos que la carga final es igual a la intensidad final por el tiempo final. En este caso, al literal B, estamos comparando con respecto al tiempo de funcionamiento e ignorando la carga. En este caso, entonces, vamos a asumir que la carga en ambos casos es la misma. Luego nos dice que el tiempo de funcionamiento se triplica, es decir, que el tiempo final es 3 veces lo que había al inicio. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, entonces recuerda cómo se compara. Se pone la carga final sobre la carga inicial. Esto es igual. La carga final es la intensidad por el tiempo final sobre, en este caso la carga inicial es intensidad por el tiempo inicial. Como las intensidades son las mismas, se eliminan, ¿no es cierto? Se simplifican entre ellas, quedándome que es tiempo final sobre tiempo inicial. Tiempo final es 3 veces el tiempo inicial. Entonces reemplazo en vez de tiempo inicial 3 veces el tiempo inicial. Y acá abajo está el tiempo inicial. Aquí es tiempo inicial. Y acá abajo es tiempo inicial. Como tengo aquí he puesto tiempo inicial. Exacto. Entonces, como tengo aquí el tiempo inicial, simplifico estos dos valores, ¿sí? Quedándome que la relación es 3. ¿De acuerdo? Entonces me queda que la carga final sobre la carga inicial es 3. Ahora, solo paso este valor que está abajo a multiplicar con ese valor de 3 y me queda que la carga final, ¿sí? En conclusión, es 3 veces la carga inicial, que era la conclusión que habíamos llegado en un principio. Ahora, si resolvemos por regla de 3, me queda de la siguiente manera. Para la regla de 3, pongo los dos valores que estamos comparando, la carga y el tiempo. La carga y el tiempo, ¿sí? Entonces, para la carga, como vamos a comparar respecto a la carga inicial, vamos a poner carga inicial. Y el tiempo, dado que no nos especifica, ¿sí? Vamos a poner que es 1, como un valor de referencia. Ahora, lo que queremos es la carga final, ¿no es cierto? Esta es nuestra incógnita. Y dice que el tiempo se habría triplicado, es decir, ahora ya no es 1, sino 3. ¿De acuerdo? Luego, como la relación entre carga y tiempo es directa, una relación directa, ¿sí? En una regla de 3 se analiza en forma cruzada, ¿sí? En forma cruzada. Entonces me queda que la carga final que yo tengo, que yo quiero, es Q por 3, Q inicial por 3 de estos dos valores que están cruzados aquí, dividido para el valor que está ligado a la incógnita, en este caso 1. Q sub 0 o carga inicial por 3 dividido para 1 es igual a 3 cargas iniciales, es decir, que la carga final se ha triplicado. Y es la conclusión que habíamos determinado en un principio. ¿De acuerdo? Espero que esto te haya servido.